Fernando Fernández nos acompaña, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Fernando. Un placer también para mí. Ángela Costa supo que usted venía para acá y le mandó un fuerte abrazo al patrón. Es mutuo el saludo. Dígame qué va a suceder el día de hoy. Bueno, no es que revele todos los detalles, pero ¿resultará importante para estos partidos de oposición? ¿O relevante? Va a ser relevante. Solamente hay que ver la reacción del gobierno, que no ha esperado a que Paliza dijo que es muy tarde, too late. Bueno, pues entonces que lo celebren. Lo que yo no veo es eso, una actitud de celebración de parte de los funcionarios y del gobierno. Yo lo que veo es preocupación. Y tiene razón para preocuparse. Parece que la fiesta se le acabó. Los resultados de las elecciones pasadas, ¿qué lectura usted le da con lo que va a pasar en mayo? Cuando ustedes eran PLD decían que febrero marcaba mayo. Hay que admitir que no solamente la oposición, el país no esperaba los niveles de abstención que se dieron. Eso era obvio desde las 9 de la mañana. Más que en pandemia, una cosa Sí, terrible. mucho más, porque, por ejemplo, en Santiago la abstención fue casi del 70%, 68 punto y pico. O sea, aquí 60 y aquí 65 en promedio entre el Gran Santo Domingo y el distrito. Es decir, en las grandes ciudades. No es normal ese nivel de abstención, porque el país está acostumbrado a una abstención de 35, 40 máximo, que fue lo que se dio en pandemia. Y aquí no había ninguna situación sanitaria de emergencia para que la gente no fuera a votar. Es decir, que hubo un elemento, al margen de que se compraron cédulas y todo eso, un elemento adicional. Y está clarísimo, para nosotros está clarísimo. Si usted ve los gastos del gobierno, por ejemplo, en el año 2019, en plena pandemia, los gastos en el gabinete social eran de 20.100 millones de pesos. En el 2020, pandemia también, eran de 20.600 millones. En el 2021 subieron a 27.000 millones. Okay. Ya la pandemia había cesado. Sí. En el 2022, 40.000 millones. Los gastos corrientes, inclusive el año pasado, fueron mayor que el gasto de capital. Pero estamos hablando solamente en el gabinete social. Y el año pasado, ¿usted sabe cuánto ascendió el gasto del gabinete social? 130.000 millones. Ay, padre, más del doble. No, de 22 a 130. De 20 a 40. Lo elevaron a 130.000 millones, 110.000 millones. No, y ahora están dando... ¿En qué se fue ese dinero? Ahora en plena campaña están dando otro que se llama Aliméntate, de 1.650 pesos. Sí, porque ese es el mecanismo. Yo tengo una inquietud, Fernando. Se han comprado la abstención. Esta abstención es inducida, es comprada. Fernando, con el tema jurídico, porque el plazo se venció el día 7, de inscripción de candidaturas. Con el tema jurídico, ¿el procedimiento cuál sería para armar lo que se va a armar hoy a nivel jurídico? ¿Y la boleta no está impresa también? No Todavía no. Okay. Mire, yo prefiero no tocar ese tema porque hay un vocero de la alianza y entonces no seré yo el que que le eche una mosca a la leche. Además, si hay un evento que se va a celebrar y entonces yo no estoy autorizado. Pero que vamos a ver, ni es mi interés tampoco. Jorge, tú vas a estar ahí, espera que llegue la 5. Yo creo que lo diga él, yo me guío por la reacción del gobierno. El periodista acucioso sabe que en los últimos 3 días los cañones hacia Leonel Fernández se han enfilado de una manera hasta grosera. Entonces, usted se va guiando por ahí. Lo que viene esta tarde es relevante, es importante y va a hacer un antes y un después en el proceso electoral. Fernando, usted tiene, es un hombre que siempre está bien enterado de las cosas. Usted tiene encuestas.
Aquí en la República Dominicana, Leonel decía que la percepción es bastante importante y lo que la gente percibe es que Luis va a ganar en primera vuelta, y las encuestas que se han dado a conocer pues así lo determinan. En las encuestas que ustedes tienen, ¿cuál es el posicionamiento de los candidatos? Mire, la última encuesta que se tiene, para mal o para bien, es el proceso de febrero. En ese proceso la diferencia entre el partido de gobierno y la oposición fue 200 y pico de mil votos, 289.000 creo votos. Y ese por ahí. El gobierno sacó 2.100.000 y tantos votos en las elecciones del 20. En este proceso sacó 1.700.000. Tiene problemas serios. Recientemente publicaron una encuesta que le daba al presidente 45%, pero el presidente ganó con 52%. El presidente viene en un declive. Pero ellos dicen que ahora van a ganar con 64. No, eso no es cierto. Eso es un deseo que el gobierno tiene. Obviamente la oposición tiene... Pero el deseo de las municipales se le cumplió por encima de sus expectativas. Mire, no fue tanto un deseo, fue una compra. Recuerde que compraron 33 alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, solamente de ese partido. Se llevaron 33 alcaldías. Y ahora se siguen llevando gente. Y se siguen llevando gente. Así mismo de la oposición. Así mismo es. Incluso gente que perdió elecciones. Y que ganaron. Y que ganaron. Entonces, esa es la democracia que este gobierno le está dando al país. Yo siento que no es la que el país merece. Realmente el presidente Luis Abinader ha sido un fiasco como presidente de la República, pero también ha sido un fiasco como defensor de los valores nacionales, de los valores patrios. Por donde quiera que usted tome al gobierno. Y todo lo que están haciendo, lo están haciendo con dinero público. Le voy a poner otro ejemplo. En el año 2020, la presidencia de la República tenía un presupuesto de 66.000 millones de pesos, 67.000 millones de pesos, 67.500. En el 2021, la misma presidencia tenía un presupuesto de 67.900 millones, apenas 400 millones más. ¿Usted sabe cuánto gastó la presidencia de la República el año pasado? 238.000 millones. ¡Uepa! Casi 4 veces. Casi 4 veces. 300 y pico %. En eso que se están yendo los préstamos prácticamente. En eso que están usando el dinero del pueblo dominicano. Sin embargo, Fernando, el gobierno que resulte a partir del 2024 deberá abocarse a una reforma fiscal. ¿Qué le espera al pueblo dominicano? Porque debe haber un gran desafío para saber de dónde se van a buscar más recursos sin poner a pagar al que ya paga. Aquí se pensó que se iba a acabar el mundo cuando Hipólito dejó la presidencia. Y a los 2 días la tasa de cambio bajó de 60 a 37. Es confianza, es que la gente tenga confianza en el gobierno. Pero fíjese lo que está pasando con la administración pública aquí. Usted va a cualquier oficina del Estado y es un mercado de pulgas lo que hay. Los bucones volvieron de nuevo. Sí, no, eso es terrible. Y la primera cosa que nosotros como partido, en el 1996, digo, nosotros cuando éramos del PLD, resolvimos fue ese problema de la rabalización que había en las instituciones públicas. Eso ha vuelto. A pesar de que el gobierno ahora tiene un presupuesto que allá anda por los millones de pesos. En aquel tiempo el presupuesto nacional era de 20.000 millones de dólares. Hoy es de 120.000 millones de dólares. Entonces, no es dinero, es administrar correctamente
los bienes públicos. Y gracias al crecimiento que se tuvo en esos años. En esos años, porque se administró correctamente. Se administró correctamente los bienes públicos. ¿Hubo corrupción? Sí, hubo corrupción. Pero la corrupción que hay en este gobierno ha roto todos los parámetros, incluso históricos en América Latina. Pero es que nada más se ve la del que se fue. Ellos saben que la tienen. ¿Dónde está, por ejemplo, la Cámara de Cuentas? Bien, gracias. Después de los escándalos que tuvo, nadie sabe qué ha pasado con los jueces de la Cámara de Cuentas. No hay una auditoría. No hay una auditoría. Sin embargo, eso le ha convenido al gobierno. Claro. Porque ¿quién está haciendo las auditorías ahora? No, Contraloría. La Contraloría. Que lo nombra el Poder Ejecutivo. La Contraloría. ¿Y las ha hecho? Sí, las ha hecho. Hay más de 60 auditorías hechas. Con detalles subsanables. Sí, pero entonces no hay un funcionario preso porque esas auditorías no han salido bien. Hay 20 que supuestamente pidieron licencia, que renunciaron, pero ninguno ha ido preso. Ahí vimos en el día de las elecciones, y el de la lotería, vimos algunos bailando, celebrando el triunfo del PRM. Sí, y el de la lotería no encontraron pruebas. Sí, entonces, Vincent. por todas partes, donde quiera que usted tome y analice este gobierno ha sido un fiasco, tiene problemas. Pero la población no lo ha visto así. La población lo ha visto así, claro que sí. Cada vez que la gente va a un supermercado lo ve. Ay, no me hable de eso. Lo ve. Mire, el gobierno se ufanaba de que su economía, la economía en el año 2021 creció, qué sé yo cuánto, 12%. Al año siguiente creció 4.7%. Y el año pasado fueron 2.4%. Pero esos son números fríos que usted cree que... Mire, en las exportaciones del país. Crecimos incluso en el último trimestre, crecimos menos que Venezuela. No, pero póngase a pensar, las exportaciones de la República Dominicana, en vez de ir creciendo, van decreciendo. En el área agropecuaria, aquí se perdieron 116 millones de dólares en exportaciones el año pasado. En la industria, 538 millones de dólares. En la minería, 338 millones de dólares. Todas las exportaciones cayeron el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno con el dinero que ha tomado prestado? Uno se pregunta eso. Bueno, lo está usando para quedarse en el gobierno, buscando la reelección. Y lo más probable que si la consigue, va a buscarla otra vez. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo ustedes van a contrarrestar lo que sucedió en las elecciones municipales, la compra de cédula, el tema fuera ustedes hicieron un pedimento a la Junta Central Electoral, pero continúa el mismo director de la Policía Militar? ¿Usted cree que no se vuelva a repetir lo que sucedió afuera de los recintos? Si la Junta Central Electoral no toma las riendas del proceso como la ley manda, aquí puede haber hasta un baño de sangre. No me diga eso. Esas son las consecuencias de la falta de respeto a la institucionalidad, a las leyes de un país. En cualquier país que usted viole la Constitución, que viole las normas, las reglas del juego, usted va a terminar en una desgracia. ¿Por qué El Salvador llegó a ser lo que era? Fue por esas cosas. Bueno, hoy han tenido que recurrir a métodos, ¿verdad? Y bueno, han salvado el país. Pero esas son las consecuencias de ir violando, permeando las instituciones públicas. Y yo siento que en ese sentido, este presidente le ha fallado también a la República, porque eso no fue lo que él prometió. Él se llenó la boca en las campañas anteriores diciendo, por ejemplo, que iba a resolver el problema migratorio. Es más, que lo hacía en un año. ¿Y a dónde hemos llegado? Y la inseguridad en 2 años. En el tema migratorio, sí, y en la inseguridad, por ejemplo. 44% del índice de inseguridad se ha elevado aquí en el país. Entonces,
Todas esas cosas, todas esas deficiencias agravadas solamente por el deseo de usted quedarse siendo presidente, van a tener consecuencias muy feas. Don Fernando, el tema de la deuda, el presidente en su discurso decía que ahora tenemos menos deuda que en años anteriores porque está por debajo del PIB, pero aquí no se paga deuda con el PIB, se paga deuda con los impuestos nuestros. El año pasado fueron 213.000 millones solamente de intereses. Este año en el presupuesto dice que son 243.000 millones. ¿Puede el país seguir financiando? El presidente vive hablándole mentiras a la nación. Es una cosa casi enfermiza. Pero si la economía creció 2.4% y la deuda creció 6.7%, ¿cómo usted dice que la deuda está creciendo menos que el PIB? Esos números están ahí publicados el PIB en el Banco Central. Es algo relativo porque también cuando tú encareces los productos, te encarece al final sí, pero el monto de la deuda anda ya rondando los 40.000 millones de dólares. Es inaudito. 40.000 millones de dólares, póngase a pensar. No se había visto un nunca de ese nunca nivel en República Pero Dominicana. este gobierno está tomando 3 veces más préstamos que todos los gobiernos anteriores por año. Pero yo voy a tomar el pie en lo que mi compañera María acaba de decir, y yo creo que ella hizo más, y le voy a pedir permiso para interpretarla. El relato hacia la población, el relato comunicacional que el PRM ha logrado vender de un triunfalismo excesivo y que mucha gente lo comprende y que lo revelan las encuestas, que aunque mucha gente dice que no va a votar quizás por el gobierno, pero dice que tiene más posibilidades de quedarse. ¿Cómo se va a cambiar ese relato? Ese relato no se vendió, se compró. Son 9.000 millones de pesos que se están gastando en ese relato. Es que aquí todo se ha comprado. 9.000 millones en publicidad. Sí, en publicidad, y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo ¿Pero lo le sabe. ha funcionado entonces? Bueno, No, dijo la ministra de Cultura que eso eran 9.000 milloncitos. Sí. Y que eso no es dinero. Sí. parece que para ella no es dinero. Quizá a ella le sobra. Mire, se ha logrado vender esa percepción, es cierto, pero eso no satisface el hambre de la gente. Aquí se está pasando hambre, señores. La FAO dice que los niveles de desnutrición nuestros han aumentado de 5 a 6, 7, 8, qué sé yo. 6. 6.8 creo que fue que vi. Aquí hay desnutrición en aumento. Eso es hambre. O sea, ya cuando el cuerpo se va desnutriendo es porque está pasando hambre. No come lo que No tiene está que comer, comiendo. sí. Y no es casual. Es que la canasta básica ha aumentado un 26%, un 37%. La inflación acumulada ha sido 26%, pero la canasta básica ha aumentado un 37%. Aquí hay que gastar 10.000, casi 10.000 pesos más en alimentos para la clase pobre que hace 3 años. Claro, y esos números que usted dice, aunque se ven poco, porque eso es alarmante, porque estamos hablando de casi un 40%. Cuando usted dice de 5%, casi a un 7%, Sí. 2 puntos es un 40%, Es un de un 40%, 5%. sí, así es. Estamos hablando de un incremento Y eso a monstruoso. quien hiere más es a la clase más necesitada. Es decir, sobre la necesidad que ya los pobres de este país tenían, ahora usted le está agregando la hambruna. Eso va a tener consecuencias. No importa que se gasten 9.000, 10.000, 20.000 millones de pesos en publicidad. Con eso la gente no come. Entonces, cuando a un pueblo lo ataca el hambre, el desempleo, la desesperación, la falta de salud, la delincuencia, usted está poniendo ese pueblo entre la espada y la pared. El tema de la lucha contra la corrupción, que definitivamente le ha convenido muchísimo al presidente de la República, ¿por qué solamente han sido sometidos a los funcionarios de los gobiernos pasados? Sin embargo, como usted decía, en este
gobierno nada. Pero el tema de que solamente vayan presos los políticos y los empresarios, bien, gracias. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Usted como ciudadano. ¿Por qué se eligió a Luis presidente? ¿Porque la economía estaba mal? No. La gente que era lo que había y la gente no quería el PLD. Aquí hubo un cansancio y se usó un expediente de corrupción, se usó el tema de corrupción para cambiar de gobierno. Bueno, resulta que este gobierno ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia de la sociedad dominicana. Pero hasta que no salga no se va a comprobar. Pero la gente lo sabe, porque eso se percibe. No le sí, le importa, claro que le importa, claro. Usted puede ocultar las cosas por un tiempo, pero eso no dura para siempre. Mire, supuestamente, según datos del gobierno, aquí habían 300.000 personas en estado de extrema pobreza. Pero el gobierno en sus papeles, en sus instituciones oficiales, dice que está entregando a 1.511.000 personas cheques por extrema familias, sí. No, personas, cheques por extrema pobreza mensualmente. Y la Entonces no son 300.000. ¿Y por qué ustedes no se quejan de las pensiones solidarias? Porque esas son botellas. Eso también es permanente por decreto. Eso también es un elemento. Cuando este gobierno pase van a salir muchísimas cosas. Se ha hecho un relajo de eso, se están dando pensiones por encima de los 100.000, 130.000 pesos a gente que nunca ha trabajado en el Estado. Ajá. Entonces, todo eso es corrupción y todo eso va a tener que ser investigado y eso va a salir tarde o temprano y habrá responsables. Ustedes como oposición han llevado la contraria al gobierno en torno al tema haitiano. Y creo que ese es un tema que el presidente y sus estrategas lo han utilizado muy bien a su favor, porque es un tema de soberanía que además une a toda la población. ¿Ustedes creen que haya tomado ese tema como punta de lanza para afianzarse en el gobierno? Para el gobierno ese es un tema electorero. Y le ha ido muy bien. Y es una pena que lo tomen así. Porque lo que hay en juego no es las elecciones. Lo que está en juego en ese caso es el país, la nación. Y entonces, como dije, usted dice, pero ¿hasta dónde se puede llegar para quedarse en el poder? Luis va a ser responsable de lo que aquí ocurra, en muchos aspectos. Pero yo pienso que ese va a ser el más importante de todos. Jugar con la soberanía nacional, ponerla de parapeto para usted encaramarse otra vez en el poder político. Eso es imperdonable. La corrupción usted la paga con cárcel, 5, 10 años, lo que tenga que pagar. Pero aquí las cosas son diferentes. La traición al país, a la patria, es una cosa muy seria. Eso es más que candela. Usted puede terminar en el infierno, por ahí. Sí, Fernando, antes de irnos, porque ya, sí, ¿qué esperamos? ¿Qué espera la población dominicana de lo que va a pasar con Rescate RD? Mañana, ¿cómo se levantarán los miembros de la alianza? Hay esperanzas con la alianza, muchas esperanzas, grandes. Y yo digo que el país tiene que apoyar lo que viene. Porque el futuro no va a ser bonito si Luis sigue ahí. Nosotros vamos a tener corrupción multiplicada por mucho, el país entregado a organismos internacionales, a fuerzas externas, solamente por la ambición de un individuo de quedarse en la presidencia de la República. Y lo único que puede evitar eso es que la Alianza Rescate RD asuma el control del Estado. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias por estar en Buenos Días RD. Señores, feliz resto del día. Mañana nos vemos.